No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. ¿Será que otros países de Latinoamérica podrán querer hacer lo mismo y eso les preocupa? Esto está siendo un modelo para América Latina. Esto Eso ya le no quería, es un eso le tema quería exclusivo preguntar, del Santiago. Salvador. Esa es la preocupación. Porque vimos hace muy poco al presidente Bukele en Costa Rica y está... Aquí me están viendo todo, La audiencia preparatoria para un total de 7 menores. Los delitos que se les están imputando a estos jóvenes es el delito de desaparición de personas, homicidio agravado, feminicidio agravado, agrupaciones ilícitas principalmente, y también se les está imputando ocupación ilegal de inmuebles, extorsiones y otros delitos relacionados con el actuar de las pandillas delincuenciales. Como a la semana fui a matar también con ellos. De ahí al siguiente día de la semana me brincaron. Pero como la Mara me lo exigía que los matara, no tenía que matar porque si no los mataba ya ellos me golpeaban. ¿Debe un menor que asesina enfrentar cadena perpetua? Sí, esa es la pregunta que hoy está dividiendo al mundo gracias a un presidente allá en El Salvador de un país que llaman el Pulgarcito, un país chiquitito, un país menospreciado. El mundo está debatiendo si debe o no dar cadena perpetua a los menores que cometan este tipo de actos. Y es que fíjese usted que vino la ONU, hizo una carta tratando de sugerirle a Bukele de que desistiera de esa ley que por años, fíjese usted, nuestro país se había convertido en escuelas del crimen. Desde que iniciaban las etapas en sus escuelas, nuestros niños no pensaban en superarse. Lo único que pensaban eran en convertirse en un pandilla. Bukele, porque no ha sido la primera, se cansó Bukele. Se ha cansado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Les ha dicho las cosas en su cara y parece que los de la ONU están empecinados, sí o sí, en regresar al pasado que teníamos en El Salvador. Así que sin tanto bla bla bla, sin tanto merequetengue, sí. Así comenzamos. Las noticias con Marcelino. El Salvador es un país soberano. Aquí vamos a tomar las decisiones que consideramos correctas para nosotros y nuestro futuro. Todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros. Pero los que no, mejor apártense. No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Algunos países dicen estar preocupados por los cambios profundos que hemos hecho y las decisiones que estamos tomando. Pero esos mismos países callan o son cómplices de verdaderas atrocidades que ocurren en el mundo. Y ahí no dicen nada, o en algunos casos hasta la fomentan. Y eso no es secreto para nadie. ¿Por qué se preocupan por un país tan pequeño como el nuestro? Que lo único que está haciendo es intentando salir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés repentino en El Salvador? ¿Será que estamos dando un mal ejemplo? ¿Será que otros países de Latinoamérica podrán querer hacer lo mismo y eso les preocupa? ¿Por qué tanto interés en un país tan pequeño como el nuestro? ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. El primer grupo lo forman los que acaban de aparecer. Esas organizaciones y representantes de organismos internacionales que ni conocen El Salvador. Y de repente somos su prioridad. Pasan todo el día comentando, sancionando y condenando y operando en El Salvador. Pero antes ni sabían dónde estaba. Muy bien, para que usted se pique un poquito de lo que ya había pasado, fíjese usted, esto ya lo había dicho el presidente Bukele, les había dado duro y bonito, duro y bonito. Y fíjese que recientemente, bueno, el día de ayer mandan esta carta que usted ya la conoce perfectamente, creo que ya la miró, esta carta es de las Naciones Unidas, obviamente para El Salvador, ¿no? Para el presidente Bukele o para el gobierno, como usted le quiera llamar. Fíjese usted que es un pronunciamiento oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Y los términos que redacta básicamente son simples, ¿no? La ONU está criticando la posible condena perpetua a menores de 12 años en El Salvador y afirma que esta medida viola estándares internacionales de derechos humanos. Pide al gobierno revisar o cambiar la ley. Esto es básicamente lo que dice la carta que usted está viendo en su pantalla. Déjeme decirle que países como Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países que son potencias tienen cadena perpetua para menores. Pero como el presidente o nos han hecho creer a nosotros, nuestros mandatarios anteriores, que somos países de tercermundista, fíjese que, bueno, nos quieren obligar a retroceder al pasado. Y no es que en El Salvador un menor vaya a cometer crímenes. O sea, ya en El Salvador ya no existe. O sea, estaría loco un niño por cometer un crimen. Antes tenía la influencia de las pandillas. Este adolescente tiene 14 años. Su primer asesinato fue a los 9. Como a la semana fui a matar también con ellos. De ahí al siguiente día de la semana me brincaron. Pero como la Mara me lo exigía que los matara, los tenía que matar porque si no los mataba yo a ellos me golpeaban. Y para que no me golpearan no tenía que hacer. La cadena perpetua en El Salvador no se está dando como una medida para atacar la raíz del problema, sino que es para solventar un problema del área del derecho penitenciario y de la penología en El Salvador, ya que como estamos nosotros, hay una cadena perpetua de facto, en el sentido que, como teóricamente le he llamado el cumplimiento de las penas en forma continua, es decir, la persona termina la pena, sale del penitenciario, afuera saluda a la familia y le presentan la nueva pena que debe de cumplir. Y ahí empieza una burocracia nueva, que es presentarlo al tribunal, convocar a la fiscalía, a su defensor, notificarle que tiene el derecho a etcétera, etcétera, iniciar el proceso de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena y luego mandarlo a otro recinto penitenciario o al mismo, pero se le tiene que abrir nueva expediente para completar toda la burocracia. En cambio, con la cadena perpetua, lo que se está haciendo es una regularización. Y también vamos a ver nosotros que hay dos fases. La primera es la reforma constitucional, que va a dar pie a la reforma penal y penitenciaria, con la cual se tendrá que adecuar a las nuevas personas que van a ser condenadas, y los que tienen una cadena de facto perpetua deberán de adecuarse, armonizarse y ver si realmente el derecho penal salvadoreño le va a poder adecuar. Yo creo que tiene todo lo que es el índice político, los elementos políticos para poder concretar este tipo de resultados. Bueno, ya escuchó usted al experto lo que decía. Fíjese que básicamente lo que se está evitando es que usted ha escuchado que las madres allá en El Salvador dicen, pero si mi hijo ya quedó libre, mire, aquí tengo la resolución de un juez que está libre. Así lo dicen, pero tienen otras penas montadas de otros juicios, de otros crímenes que, bueno, los hacen que nuevamente salgan y lo vuelven a recapturar. Eso es lo que se está evitando con la cadena perpetua, y obviamente se va a incluir o se está incluyendo a menores de edad mayores de 12 años. Mire, lo que usted va a ver a continuación son nuestros niños. Miren, así estaban nuestros niños. Fíjese usted, da lástima esto, de verdad. Este era El Salvador, estos eran nuestros niños. Fíjese usted, hey, señores de las naciones, organizaciones de las Naciones Unidas, supuestos defensores de los derechos humanos, ayúdeme a que este video se haga viral, ¿no? Ayúdeme a que este video pueda llegar a estas organizaciones, porque mire usted. ¿Dónde vos? Aquí me están viendo todo. No, pero no estaban ahí, no de allá venimos, pues. Y se metieron así el pasaje de la calle. ¿Dónde qué? Donde vive la señora que vende todo. Ahí se metieron. Sí, el pasaje. Están entrando de 8 a 12 años, a los 20 años están saliendo. Y están saliendo porque los matan. Tristeza, ¿no? Da coraje, ¿no? De ver cómo estas organizaciones defienden precisamente eso. Defienden que ya dijeron que quieren liberar a 89,000. Dijeron que lo quieren liberar. Libérenlo ya. Así dijeron. Libérenlo ya. Ya dijeron también, fíjese usted, estas organizaciones que quieren que en El Salvador hagan
lo que ellos dicen, ¿no? Lo que supuestamente está mal en El Salvador para ellos, y pretenden que en nuestro país se cumplan las leyes que ellos ponen y que se baje esto que se llama la cadena perpetua para los niños. Y es que fíjese usted que en realidad en nuestro país ya no existe crímenes de adolescentes o niños, ¿no? Podría ser un caso muy raro, pero antes eran muy a menudo. O sea, el niño que esté pensando en eso o está mal de su cabeza o tiene algún problema psiquiátrico, ¿no? Yo creo que ningún niño a estas alturas de los que viven en El Salvador estaría pensando en quitarle la vida a otra persona. Para empezar por ahí, señores de las Naciones Unidas. O sea, ¿por qué ustedes aseguran que van a existir esos niños en tiempos actuales? Podrán existir en Honduras, podrán existir en México, que se reclutan jóvenes, podrán existir en Guatemala, pero en El Salvador ya no existen reclutamientos para que nuestros niños trabajen en el crimen organizado. Ey, eso ya se limpió. Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo es la narrativa, el miedo es lo que Bukele está desafiando al sistema. Bukele, de un país de 21,000 kilómetros cuadrados, fíjese, así de pequeñito, está desafiando al sistema. Y claro, todo se le ha venido encima. Ya no le gusta que la gente hable de Bukele. Y es que Bukele siempre no se deja. Todo lo que dice Bukele se hace viral, señores. Si usted va a mirar la señora bueno, si usted va a mirar aquí a Colombia, el señor Gustavo Petro, solo se le hacen virales las payasadas que hace. Y solo se comenta una vez y ahí bastó. Pero el tema Bukele queda y queda resonando en los países. Las personas preguntan, ¿por qué en mi país no puedo hacer eso? Si en El Salvador pudieron, ¿por qué yo no puedo? Y entonces entran los derechos humanos y dice, no, es que no pueden porque están violando los derechos humanos de las personas. Pero estas personas han violado los derechos de otras personas. ¿Y dónde están los derechos de las personas vulnerables? Y fíjese usted que uno de los 5 juristas, mire, esto fue en Radio Caracol, uno de los 5 juristas de esos que firmaron en el JIPES, que dijeron que se cometían en El Salvador crímenes de lesa humanidad, hicieron estas preguntas. Asesinatos, tortura, desapariciones. Un grupo de expertos acusa al gobierno de Bukele por crímenes de lesa humanidad y lo hacen ante la ONU. Bukele, recordemos, es el presidente de El Salvador que montó una cárcel enorme que se llama el SECOP, donde hay muchos presos que él adjudica a ser parte de lo que se llamaba en su momento la Mara Salvatrucha, que en realidad pues era un grupo de chicos y chicas que eran vándalos, que cometían crímenes, algunos sí, otros no. Y son medios serios, ¿eh? Ey, fíjense, eso es lo malo de no investigar. Dice que algunos pandilleros cometían crímenes y otros no, dice. Ey, señora, para entrar a la pandilla tenías sí o sí que quitarle la vida a una persona. Sí o sí, así era la forma de ingresar a una pandilla. Y esta señora que algunos cometían crímenes y otros no. Disculpe usted si le voy poniendo pausa, disculpe usted. Pero como el SECOP, hay 30 cárceles más en El Salvador, pero además mucha gente que no tiene procesos. Eso es lo delicado, que no han tenido ningún proceso judicial y por eso a Bukele, este grupo de personas, lo está acusando de violencia. 30 cárceles más, fíjese lo que eso, y yo entiendo a la señora, tal vez no tuvo tiempo de investigar. Dice que hay 30 cárceles como el SECOT. No mamen, imagínese usted. 30 cárceles como el SECOT. Déjeme un segundito que me está escribiendo el momento, dice. Le voy a escribir. Quedamos para hoy a las 5, mi viejo. Voy a tener de invitado a un nuevo El Salvador, por le estoy diciendo ahí que me está escribiendo ahorita. Bueno, fíjese, 30 cárceles igual que la de Bukele. Mire, este es el señor Santiago Cantón. Este es uno de los integrantes integrantes precisamente de estos del JIPES, y esto fue lo que decía, miren. Sí, hemos estado aquí con los colegas del Faro. Exactamente. Entonces, esa es la segunda realidad, este modelo. Y justamente lo que queremos demostrar es que este modelo solamente se lleva adelante destruyendo el Estado de Derecho, destruyendo la democracia, que sabemos muy bien en América Latina lo que puede costar eso. Ahora, ¿cómo explica uno entonces la popularidad de Bukele? No solamente en su propio país, sino lo que decía Fraile en América Latina, el hecho de que quieran replicar ese modelo. Obviamente el nuestro, pues usted lo sabe perfectamente, doctor Cantón, es un continente o es una zona del mundo donde hay unos niveles de delincuencia brutales, ¿no? Entonces, ¿cómo explica uno que con esas violaciones, con esas torturas, con esas desapariciones, con esos asesinatos, con todo lo que ustedes denuncian, ese señor tenga semejante popularidad? Correcto. América Latina
A ver, la pregunta que hay que hacerse primero es, ¿seguridad para quién? Para ¿No? el pueblo Hay un sector que salvadoreño. está teniendo mucha seguridad, pero hay otro sector que no está teniendo absolutamente ninguna seguridad. Pero bueno, América Latina es la región del mundo siempre compite lamentablemente con África. A veces está primero África, a veces primero América Latina, pero con mayor cantidad de inseguridad en el mundo. Desde la perspectiva de derechos humanos, es una obligación del Estado de combatir contra la inseguridad para proteger los derechos de las personas. O sea, quiero de entrada decir eso porque siempre se acusa a la gente que trabaja en derechos humanos de decir que defiende solo a los criminales y no a las víctimas. Todo lo contrario, desde el mundo de los derechos humanos estamos convencidos que hay que luchar contra la inseguridad porque afecta seriamente los derechos humanos de todas las personas. Ahora, esa lucha se debe hacer con leyes y dentro del Estado de Derecho. Decir que uno puede hacerlo fuera de ese marco legal es como decir que quiero construir una casa y destruyo los fundamentos de la casa. O sea, uno tiene que cumplir con las leyes para poder llevar adelante eso. Y eso lo venimos diciendo del movimiento de derechos humanos desde hace décadas, desde la época de la guerra, de la lucha. Le voy a poner pausa ya al señor, que me perdone, pero me discúlpeme, nadie está infringiendo una ley en El Salvador. Ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, ha sido ratificada y las leyes que se hacen en El Salvador han sido puestas a votación. Entonces, ¿cuál ley? ¿De qué ley está hablando este señor? Fíjese, fíjese cómo son de rastreros, alimañas, culebras ponzoñosas, escorias de la vida. Te odio y te desprecio. ya estoy igual que la Betty Arada, yo cantando, no mames. No, hombre, mire, esta gente ya, ya fuera del chascarrillo, fíjese que esta gente obviamente comienzan a tirarle y a tirarle y a tirarle y a tirarle y a tirarle a El Salvador. El presidente le dice, ¿de dónde les nació tanto amor para El Salvador? Ya escucharon ustedes el inicio de este video. Les ha nacido un imperioso amor por El Salvador, pero cuando había miles de asesinados en nuestras calles, estos señores ni siquiera hablaban de El Salvador. Yo nunca escuché al señor Cantón hablar de los asesinatos que hacían los pandilleros. Nunca lo escuché. Nunca. Que me calle la boca el señor Cantón y que me saque un video. Contra las guerrillas en América Latina o a nivel mundial. Pero eso es exactamente lo que está haciendo Bukele. Eso puede tener un efecto positivo de corto plazo, pero la destrucción de la democracia, que es lo que se está llevando adelante, tiene un efecto muy negativo a largo plazo, y eso lo sabemos bien en América Latina. Santiago, precisamente ese efecto negativo a largo plazo, ¿cuál sería? O sea, ¿qué consecuencias jurídicas Oiga lo que va a decir. de pronto podría enfrentar pues, el Estado si se prueban todas estas violaciones sistemáticas dentro de una prisión? Bueno, hoy en día en el mundo existe un sistema internacional que incluye distintos mecanismos, tanto de Naciones Unidas como en el sistema interamericano. Colombia conoce muy bien el sistema interamericano, como a nivel de la Corte Penal Internacional, que son instituciones que precisamente buscan luchar contra la impunidad. Debo decir, y que realmente han funcionado muy bien durante décadas. Debo agregar a esto que lamentablemente en los últimos años el ataque a los organismos multilaterales que se encargan de proteger estos derechos por parte de muchísimos estados ha sido muy fuerte. Y eso debilita la protección internacional que consideramos que es clave. Pero hoy en día sí hay mecanismos que se pueden seguir. Nosotros consideramos que posiblemente varias organizaciones de los derechos humanos lleven este caso a estos organismos, ya sea Naciones Unidas, ya sea Comisión Interamericana, ya sea Corte Penal. Bueno, ahí estaba sentenciando, fíjese, eso fue hace 2 semanas que este señor asistía allí, él daba la sentencia y le estaba diciendo, hey, vayan a las Naciones Unidas, y hoy las Naciones Unidas encuentran un huequito ahí. ¿Realmente puede afectarle esto a Bukele? Realmente no le afecta. Un país está en todo su derecho de decirle a las Naciones Unidas, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu sugerencia, pero aquí en El Salvador no vamos a hacerte caso. ¿Por qué El Salvador debe de estar en las Naciones Unidas? Porque muchos me han dicho, ¿por qué no se sale El Salvador de las Naciones Unidas? ¿Por qué no se sale de la OEA? Porque son organizaciones, ¿verdad? Y en El Salvador no se quiere aislar, obviamente no quiere estar aislado de las Naciones Unidas, pero ningún país tampoco está obligado a seguir exactamente lo que dicen estas personas. Máximo cuando no tienen la razón. En El Salvador hay un derecho de excepción ahorita en el cual así lo hemos decidido los salvadoreños. No lo ha decidido nadie por nosotros. Nosotros hemos votado porque esto se haga así. Nosotros somos los que hemos decidido. Porque fíjese usted, mire, este es otro testimonio que usted va a oír. 7 menores de edad. En tiempos, fíjese, solo en Santa Tecla, 7 menores de edad siendo juzgados. Miren, y hasta se tenía que esconder el de la FGR, solo es el PIN, se le ve aquí de la FGR.
porque tenían miedo de decir, de dar su cara en público, de la Fiscalía General para la República. Y mire, 7 menores en tiempos del FMLN. Pero permítame que le voy a hacer un refresh aquí. Déjame ver. Creo que lo voy a tener que refresh porque el volumen no salió. Ahí está, ya lo estamos refrescando. Ok, refresh. Hoy sí, vámonos recio, señores. Ahí está, miren nomás. Se ha iniciado en el juzgado quinto contra el crimen organizado, específicamente juez 4 o de garantías al menor, la audiencia preparatoria para un total de 7 menores pertenecientes a la clica Teclas Locos Salvatrucho, de varias de las bases de esa estructura criminal que opera en el municipio de Santa Tecla, Nuevo Cuscatlán y otros municipios aledaños y pertenecientes al Departamento de la Libertad. Los delitos que se les están imputando a estos jóvenes es el delito de desaparición de personas, homicidio agravado, feminicidio agravado, agrupaciones ilícitas principalmente, y también se les está imputando ocupación ilegal de inmuebles, extorsiones y otros delitos relacionados con el actuar de las pandillas delincuenciales. ¿Estos hechos cuándo ocurrieron? Estos hechos sucedieron entre el 2018 y el 2021, en el tiempo en que la pandilla o clica Teclas Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha estaba aprovechando para capturar a personas a quienes consideraba enemigos y los conducían a ciertos cementerios clandestinos que ellos tenían en la zona, véase Finca Suiza, Nuevo Cuscatlán, y ahí procedían a cometer el homicidio e inhumarlos. También coetáneamente se estaba llevando a cabo todos los delitos vinculados a la estructura criminal. Señores de la ONU y señores defensores de los derechos humanos, ¿escucharon ustedes qué es lo que se está previniendo en El Salvador? ¿Escucharon ustedes que no es solo un capricho de Bukele, como ustedes lo dicen? No es un capricho. Y es que fíjese usted que el presidente Bukele, ahora sí vamos a lo que truje Chencha, le recordaba, el presidente Bukele fue muy, mire, una cosa bonita lo que le dijo el presidente. Tal vez ustedes, dijo, recuerdan, dijo el presidente Bukele, se lo voy a leer así textualmente, recuerdan el 27 de abril de 1994. Tal vez ustedes no, pero yo sí, nosotros sí, dice. El Salvador acaba de salir de una sangrienta guerra civil que dejó 85,000 muertos. Luego, siguiendo sus recomendaciones, ese día se aprobó la ley del menor infractor bajo los mismos argumentos del escrito que ahora anexan. Fíjese usted, antes ellos también prohibían, porque como en la guerra, recuerden usted que morían también niños, ¿no? Recordará usted que en la guerra también menores de edad los secuestraban y se los llevaban a la guerrilla y eran prácticamente niños que asesinaban. Y pues el presidente Bukele les está diciendo que esa misma ley que ellos, cuando terminó la guerra, ellos pusieron esa ley en el cual al menor infractor no se le podía dar cadena perpetua. Por eso que le dice, luego siguiendo sus recomendaciones, ese día se aprobó la ley del menor infractor bajo los mismos argumentos del escrito que ahora anexan. Si usted no lo había entendido bien, yo se lo voy redactando bien lo que les trata de decir el presidente Bukele. Y luego dice, 3 años después, Bill Clinton deportó a los salvadoreños que habían formado pandillas en los Estados Unidos. Llegaron a El Salvador y se encontraron con una ley que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años. Fíjense cómo se los pone el presidente Bukele, se los pone tal y como es bajo el petate. Ahí sí que no hay por dónde confundirnos. No hay por dónde confundirnos. Luego sigue diciendo, y por supuesto, los pandilleros recién llegados empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de tal vez enfrentar una pena mínima. Prácticamente utilizaban estos pandilleros a los niños para ellos no caer presos y los niños, no, pero no te preocupes, tú eres menor de edad, te van a dar 5 años. Es un centro light, decían, fíjese, es un centro light, dice el presidente, donde incluso llegaban a matar y a violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores y que sufrieron
y que hubieran podido ser reformados. Bueno, ya les puse yo el video donde ustedes miran a un niño de 9 años que empieza a cometer crímenes atroces y sigue diciendo, el resto de la historia ya la conocen. Esas pandillas se convirtieron en los grupos criminales más sangrientos del mundo, mantuvieron prisionero al 80% de nuestro país, o sea, solo el 20% que eran ricos no estaban bajo esa dictadura de las pandillas, constituyeron un gobierno paralelo y dejaron a 250,000 de muertos y desaparecidos, además de 2 millones de desplazados solamente en El Salvador, país al que convirtieron en la capital mundial de los homicidios. Así que no. mire cómo le... Aquí dice, no, qué bárbaro mi presidente, no, cómo, mire, lo voy a poner en gran... No, aquí sí se pasó mi presidente, mire, aquí, mire, en este, lo voy a poner así, mire, para que se lo... Mire, ahí le puso mi presidente, dice, así que no, muchas gracias, lleven sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido y tal vez ellos les crean, ojalá que no. Ay, 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 canta y no llores. Pero digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo, no nos van a detener. Tenga, chango, su banana, tenga, para que se entretenga. Ay. Tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño de nuestro lado. Así es, presidente. Así es. Solo seguridad, dicen unos. Ah, ¿qué pues? Y solo seguridad nos ha dado Bukele. Ey, ¿cuántos países de Latinoamérica? Pregúntenle aquí a México qué es lo que pedimos. Pregunten en Guatemala qué es lo que pide la gente. Pregunten en Honduras, pregunten en Colombia, pregunten en todos los países qué es lo único que la gente necesita para vivir tranquilo, para poder trabajar, no sentirse amenazadas de que hoy salen y mañana no regresan. Seguridad. Y ya lo comprobamos en El Salvador. La seguridad te trae desarrollo, te trae inversión, te trae gente feliz. Ahí escuché yo al Chino Flores decir que dos tiempos comen la gente al día en El Salvador, dice. Yo no miro gente recogiendo basura de los, tal vez alguna persona con problemas mentales o con problemas de drogadicción, probablemente, ¿no? Ande buscando ahí, tal vez, con fuertes problemas pero una persona que no tiene adicciones, cualquier cosita que vende en El Salvador le produce dinero. Mango puede ir a cortar usted allá a la finca, naranjas, comprar naranjas en la tiendona y revenderlas. O sea, en El Salvador ya nadie te quita un 5. Y es muy estúpido escuchar a personas como los de Arena, del FMLN, los del partido Vamos, que son inexistibles en El Salvador. Es ridículo escuchar y estar en contra del progreso que se está dando en nuestro país. Ahí comienzo yo y escucho en la Asamblea Legislativa a la señora Marcela Villatoro, a la señora de Vamos también, a Claudia Ortiz o a Chico Lira, escucho al Chino Flores haciendo propuestas para que mejoremos nuestro país. Tuvieron 20 años Arena y 10 años el FMLN. ¿Qué chingados hicieron? ¿Qué chingados hicieron ustedes para que vengan hoy a proponer, a hacer propuestas a nuestro país? No mamen, les debería dar vergüenza hacer propuestas. Tuvieron toda una vida, tuvieron una década y 2 décadas el otro. ¿Qué no hicieron? Nos llenaron de pandillas. ¿Qué no hicieron? No hicieron que saliéramos de nuestro país. ¿Qué nos hicieron? Nos hicieron un país de tercermundista. Eso es lo que hicieron junto con estas organizaciones de derechos humanos que hoy quieren llegar a nuestra casa, abrir la puerta, sacar el agua del refri y apoderarse de todo lo que tenemos. No, señores, eso ya no se permite. Ahí les dijo claro el presidente Bukele. No se los mandó a decir y no se los ha dicho solo en esa ocasión. También se los dijo en esta, miren. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados,
viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo... Ahí escuchaba yo una señora, bueno, que salía llorando por su hermano que era pastor y que apoyaba a Bukele y que lo habían acusado de pandillero. Hey, a la señora Ingrid Escobar, que le puse ahí que dejara de andar mintiendo en X, y me contestó la señora. Yo le digo, de verdad, señora, o sea que por ser pastor, o sea que por ser de los derechos humanos, o sea que si yo traigo una Biblia debajo del brazo, yo no puedo ser criminal. O sea que porque yo defiendo a Bukele, yo no puedo ser también alguien que perteneció a la pandilla. Muchos pandilleros se andan escondiendo. Ahí tenemos algunos casos que se han disfrazado de pastores. Ahí tenemos un caso también de uno que defendía a Bukele, que hoy está acusado en El Salvador, el chiquillo Periquillo. Vaya, ahí tienen un ejemplo para que vean que no porque defiendas a Bukele tienes impunidad si cometiste un delito. Si tienes cola que te pisen, te va a cargar el payaso, te guste o no te guste. Aunque después andes despotricando en contra del presidente Bukele, las cosas son así. Si ya la cajeteaste, tienes que pagar. Fácil. Pero se llenan la boca defendiendo. Yo no sé, este señor, mis condolencias para su familia, ¿no? Que está dolida por su ausencia, pero y es que en los centros penales cualquier persona se puede enfermar. Ellos dicen que nosotros que en El Salvador por estar preso murió. Pues sí, que tiene, si estaba enfermo el señor, ni modo que no se vaya a morir. Hasta yo puedo morir aquí en esta silla, puede morir otro. O sea, la muerte llega cuando tiene que llegar. Nacemos, crecemos y morimos. Ahora, no por eso yo le voy a echar la culpa a Bukele. Ok, tienen que investigar qué pasó, pero el presidente, ¿qué va a saber de eso? El presidente a lo mejor es el último en enterarse, es Bukele acerca de esto. Tal vez lo ve por las noticias. Pues no crean que él está pendiente. ¿Qué le pasó a los presos? Para eso tiene un ministro. Para eso tiene una organización en los centros penales. Habrá ya las autoridades, tendrán que deslindar qué fue lo que realmente pasó. Pero que Bukele tiene la culpa, no, hombre. Si Bukele tiene la culpa, tendría que ser Dios, porque tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿De qué tiene la culpa Bukele? De que seamos un país seguro. ¿De qué tiene la culpa Bukele? De que hoy miles de salvadoreños agradezcamos lo bonito que él ha hecho por nosotros. Que esto está siendo un modelo para América Latina. Esto Eso ya le no quería, es un eso le tema quería preguntar, exclusivo del Santiago. Salvador. Esa es la preocupación. Porque vimos hace muy poco al presidente Bukele en Costa Rica y está hablando de exportar su modelo de seguridad y su modelo carcelario, y vemos además a muchos presidentes entusiasmados con la idea. Aquí en Colombia también hay un candidato que dice que le gustaría hacer lo mismo que está haciendo, Daniel Noboa que está haciendo Bukele con el tema carcelario. ¿Usted cree que hoy en El Salvador hay un estado de opinión, digamos? Porque pues hay mucha gente que parece respaldar todo lo que hace el presidente Bukele. A ver, si nombro candidatos, el presidente Kast de Chile, que asumió hoy, hace una semana estaba en El Salvador, donde dijo que El Salvador era un faro para el resto de América Latina de cómo detener el crimen organizado. La ministra de Seguridad de Argentina lo reitera constantemente. Le voy a poner pausa por derecho de autor. Discúlpeme usted. ¿Cómo dueles, Bukele? ¿Cómo dueles? Como que le echan sal a la babosa, así se retuerce. Ey, pero no es que, señor Cantón, perdóneme, pero discúlpeme, no es que Bukele esté imponiendo su método, si él no es el presidente de otros países. Otros países han decidido emular lo que ya funcionó en El Salvador y eso les está afectando duro y bonito, duro y bonito. Ahí lo dijo él, lo cantó el pajarito. Cantó el pajarito, dijo cuál es la verdadera razón. Ya la escuchó usted. Sigamos escuchando. Guatemala lo hace, en Ecuador también se está haciendo, mencionaste Costa Rica, es una realidad de América Latina. Uno va a un país donde hay una campaña electoral en América Latina y hay pósters de Bukele en las calles. O sea, realmente es impresionante lo que se está haciendo y cómo está avanzando este modelo. Y justamente lo que queremos mostrar es que este modelo solamente se lleva adelante destruyendo el Estado de Derecho, destruyendo la democracia, que sabemos muy bien en América Latina lo que puede costar eso. Ahora, ¿cómo explica uno entonces la popularidad de Bukele? No solamente en su propio país, sino...
ahí no, hombre, no. Pues ya lo hicieron, bueno, no supo que, bueno, en el tratar de hacer pedazos a Bukele, revela la verdad del señor, cuál es la verdadera preocupación que tiene. Fíjese usted que la verdadera preocupación de estas organizaciones defensoras de derechos humanos, la verdadera, sí, la única miedo que tienen es que el método Bukele se esté expandiendo en Latinoamérica y obviamente ellos van reduciéndose a la mínima expresión. Señores defensores de derechos humanos, señores de la ONU, un tan solo hombre, sí, un tan solo salvadoreño, nacido en San Salvador, si no me equivoco, nació en San Salvador, ha puesto de cabeza a la OEA, a la ONU, a un chingo de ONG supuestas defensores de derechos humanos, a narcos, a pandilleros, a presidentes y ha revolucionado pueblos completos. Sí, ha revolucionado pueblos completos. Qué grande el presidente que hoy por hoy tenemos, sí, tenemos en El Salvador. No me canso de decirlo. Gracias, presidente Bukele. Gracias a nuestra Asamblea Legislativa, porque aunque ustedes no lo crean, en este enjuiciamiento que quieren hacer en la Corte Penal Internacional, no solamente está Bukele, están cada uno de aquellos que han dado su voto por estas leyes en la Asamblea Legislativa, los padres de la patria. Sí, así como lo oye, nuestra Asamblea Legislativa ha tirado el cuero al agua y se ha expuesto, porque no solamente Bukele está en la mira, también la Asamblea Legislativa, que es la que le ha dado y ha apoyado cada una de las leyes que se han cambiado en El Salvador, son gracias a ellos. Por eso hay que apoyar a cada uno de nuestros diputados. Pueden decir fulano, mengano, que te lo comprueben. Te pueden criticar a tus diputados de Nuevas Ideas, que los critiquen. La verdad es que se la están rifando por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros en El Salvador. Se la están rifando los diputados y el presidente juntos, porque las cosas van en contra de todos, no solamente en contra del presidente Bukele. Cada ley que se aprueba es en beneficio de los salvadoreños. Hey, no se te olvide de verdad hypear este contenido. Déjame tu like, déjame tu comentario. ¿Qué crees que va a pasar con la ONU? ¿Crees que va a responderle la ONU al presidente Bukele acerca de este poderoso mensaje que les hizo saber? Déjame tu comentario, lo voy a estar leyendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo programa. Desde el pulgarcito, tierra valiente, la gente sueña, se siente diferente. Volcanes cantando, el suelo caliente, la esperanza brilla, va de frente. El fuego arde, se siente el calor, El Salvador vibra con todo el fervor. Turismo subiendo, sueños al sol, la verdad presente, un país ganador. Marcelino al frente, noticias que pesan, la verdad camina, la justicia no cesa. La luna observa, la historia progresa, el futuro crece y la fe nos expresa. El fuego arde, se siente el calor, El Salvador vibra con todo el fervor. Turismo subiendo, sueños al sol, la verdad presente, un país ganador. Gente unida, corazón gigante, la fuerza late, lucha constante, mueve montañas, va adelante.